de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Bienvenidos al programa número 226 de Fuera de Orden. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Hoy es miércoles, atravesadísimos, 3 de junio del año 2020. Y por supuesto, como todos los días, les agradezco por estar allí. Plomería informativa, arqueología y paleontología política. Pero hay algo muy importante: la medicina forense política. Y otra cosa muy importante: la zoología política. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Siguen las sorpresas, siguen las cosas buenas que poco a poco irán viendo a través de Patreon. Los resultados se van a ir viendo y algunas mejoras adicionales que pronto se van a ver en todos los contenidos. Yo creo, déjame buscarlo, ustedes anoto todo, ¿no? Siempre. Y yo llevo archivo de las cosas, porque lo mejor que puede ocurrir contra unos estafadores seriales es que tú le anotes las cosas. Porque si tú no le anotas las cosas, hacen guasa contigo. Estamos hablando de marzo. En marzo, Juan Guaidó dio unas declaraciones que de alguna manera sentaban posición. Por supuesto, el día de hoy vamos a hablar y vamos a comentar una situación que de alguna manera me parece, desde mi punto de vista personal, que es necesario diseccionarla. Porque nos están vendiendo, por supuesto, como siempre, este régimen y esa oposición que también le sirve, y que ambos son las dos patas que sostienen el sistema chavista. Y sin la una, la otra no funciona, y las dos no sostienen el sistema. Han vendido un acuerdo según el cual va a haber unos recursos para atender la pandemia en Venezuela, para atender el tema de la salud en Venezuela, a propósito del virus chino. Y además de eso, se dice que esos recursos van a ser administrados por la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué manera? No sabemos. En todo caso, el acuerdo lo hicieron y lo dieron a conocer el día de ayer. Tanto el régimen como su oposición falsaria y prostibularia. Por supuesto, ambos están acostumbrados a vendernos una plasta y le ponen una flor para adornarla. El adorno es el virus chino, pero la realidad es que el acuerdo es electoral. En eso se basa todo. Esta gente, estos tipos son adictos. Les da síndrome de abstinencia si sienten que no tienen la droga de las elecciones. Porque es a través de las elecciones que se sostiene ese aparataje falso opositor que permite que el sistema chavista siga funcionando. Ese es uno de los motores, ese es uno de los combustibles. El virus al cual quieren atender con estos recursos es obviamente el virus electoral. Eso es todo. ¿Qué decía en marzo Juan Guaidó a propósito de lo que el régimen había anunciado sobre sus fórmulas para combatir el registro o el avance del virus chino en Venezuela? Vamos a escuchar de su propia voz lo que dijo el señor Guaidó. El primer elemento hoy que tiene el mundo para poder hacer frente, para contener hoy esta pandemia es la información. La dictadura miente descaradamente y lamentablemente, porque lo primero que debe tomar medidas para la atención de emergencia son cifras, números. El 18 de marzo se aseguró que no habían dado casos positivos, pero
Al día siguiente, cuando presentan una lámina, ya presentaban 6 casos nuevos que el día anterior. El 83% de los hogares no cuentan en este momento con servicio continuo de electricidad. Servicio de agua. 71% de los hogares no recibe agua constante o es de muy mala calidad. Atender a nuestra familia, proteger a nuestra gente es prioridad. Hemos puesto a disposición la articulación con las ONG, con los países y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días. Eso dice el señor Guaidó en marzo. Ayer nos enteramos de esto. Adelante. El gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó llegaron a un acuerdo para buscar recursos y enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus en Venezuela, con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. A través de un comunicado, Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, informó sobre la firma de un plan de cooperación técnica y que la OPS recibiría los fondos y no el gobierno de Maduro. Las partes no han confirmado hasta ahora cuál es el monto del plan y tampoco dieron a conocer en qué condiciones se ejecutarían los recursos. Aunque Guaidó señaló en Twitter que se trata de una donación aprobada por la Asamblea Nacional en manos de la oposición. El gobierno chavista acusó a Guaidó de intentar politizar el acuerdo. La OPS confirmó el convenio sin dar mayores detalles. La pandemia encontró a Venezuela sumida en una debacle económica con hiperinflación y servicios públicos colapsados. Según cifras oficiales, en Venezuela hay más de 1.800 contagiados y 18 fallecidos por COVID-19, un balance cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch. Entonces, ocurre lo de siempre. Siempre la gente dice, bueno, pero que, concha, la oposición sí está mal asesorada porque siempre se dejan ganar la partida y entonces siempre dejan que lleve la iniciativa comunicacional el régimen. No, eso no es que están mal asesorados, es que eso es así, ese es el acuerdo. Ellos no pueden llevar la iniciativa comunicacional porque sus pactos con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez, que son socios de Lilian Tintori, de Leopoldo López y por retruque de Juan Guaidó, obviamente esos acuerdos están sellados. De tal manera que la información se conoce y quien sale a hablar frente a la cámara es Jorge Rodríguez, no Juan Guaidó. Y por supuesto que van a explicar. Si ustedes no han visto la película Los Otros, les digo que en esa película, la protagonista, que es Nicole Kidman, es el equivalente a lo que en este momento es Juan Guaidó. Está muerto y no se ha dado cuenta. Pero hay algo importante. La oposición falsaria y prostibularia siempre hace lo mismo. Ponen de cabeza a un líder para que se achicharre. Y cuando se achicharra, lo quitan y dicen, la culpa es del que se achicharró. Nosotros somos inocentes, por lo tanto, dennos otra oportunidad. Pero aquí hay que hacer la labor de plomería informativa para dejar perfectamente claro quiénes fueron los que se fajaron a hacer esta barbaridad y a empujar la cohabitación, que no es otra cosa que la perdurabilidad del sistema chavista. Las señales fueron obvias. Esto es del 26 de marzo del año 2020. Adelante. Mire, señor Maduro, el acuerdo no es conmigo. Yo no soy el presidente de la Asamblea Nacional, ni soy ni diputado. No, el pretender meterlo a uno y meter al otro, claramente
está más que claro cuál es la intención, dividir. Por aquello, divide y vencerás. Pues yo no voy a ser factor de división, nunca lo he sido. Soy factor de unión. El acuerdo que yo propongo, Maduro, no es conmigo, no es un show mediático, ni es otra mesa de ustedes acabaron la palabra diálogo en nuestro país. Usted le habla a alguien de diálogo y es como si lo estuviera insultando. Usted tiene que ponerse de acuerdo, no conmigo, usted tiene que ponerse de acuerdo con la legítima Asamblea Nacional. Una sola. Esa Asamblea Nacional, ¿quién es su cabeza? No es este que sacaron del sombrero. Lamento mucho por él, siempre lo voy a decir, lamento mucho por él, porque bastante campaña le hice al diputado Parra, porque él sigue siendo diputado, pero no es el presidente de la Asamblea Nacional. Ese invento, ese parapeto, ese alacrán que ustedes crearon, no es la legítima Asamblea Nacional. La legítima Asamblea Nacional tiene un presidente que a su vez, de acuerdo a la Constitución, ha tenido el reconocimiento además de asumir de ser presidente encargado. Entonces, él tiene el reconocimiento internacional y usted tiene el control interno. El acuerdo no es conmigo, el acuerdo es con la Asamblea, la legítima Asamblea Nacional. Con la legítima Asamblea Nacional es a la que usted tiene que llegar a acuerdos, con una agenda, con unas propuestas, con propuestas que se le han hecho en lo económico, en lo social y que esto pueda atender, todos los esfuerzos puedan ir dirigidos a atender la pandemia y la emergencia. Chapriles, no tiene. Chapriles, la Che puede ser de Chávez o de Odebrecht. Chapriles. Por supuesto, Chapriles Chapriles estaba indignadísimo, además. Pero, ¿cómo puede ser tan difícil ponerse de acuerdo con Nicolás Maduro? ¡Ay! Se le chorrió. Otro que no... Este sí no tiene pudor. Este no tiene pudor. Pero el coronavirus ha dejado algo bueno. Número uno, que Delcy Rodríguez se tenga que tapar la cara, favor que nos hace. Y número dos, que Ramos Alú desapareció. Está encerrado. Le tiene miedo al virus. Porque claro, no es una momia. Pero antes de su encierro, recuerden que el señor soltó esta. Adelante. Entonces, un primer paso es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando nos proponemos a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, empiezan a decir que para qué estamos sentados y en la designación de un comité de postulaciones frente a un régimen como este. Porque frente a un régimen como este también tenemos que presionar por elecciones libres. Si queremos que el régimen se quede ahí, no hagamos nada. Si queremos que el régimen salga, hagamos estas cosas, manifestemos, elijamos nuestro nuevo Consejo Nacional Electoral, preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional? No. Todo es elecciones. Todo es elecciones. Todo se trata de elecciones. Olvídate de lo demás. Olvídate de lo demás. Vamos a dar la comiquita. Elecciones. Dame mi elección. Yo quiero mi elección. Mamá, yo quiero mi elección. Bueno, pero el hecho de que quieran elecciones no quiere decir que sea con Maduro. Febrero, escúchalo. Entonces, ¿puede que haya elecciones aún con Maduro en el poder? Puede que haya elecciones aún con Maduro en el poder, puede que haya elecciones sin Maduro en el poder. En todos los casos lo que nosotros tenemos que buscar es que haya elecciones. Como decían... Como decían los viejos anunciantes de conciertos. Y como si esto fuera poco, con ustedes, Topacio. Hoy los venezolanos tenemos la imperiosa necesidad de prepararnos para enfrentar el escenario político más real que se avecina, ya que la tiranía se está preparando para realizar las elecciones parlamentarias a final de año.
Ante esta situación, urge abrir el debate en las comunidades, barrios y gremios de Venezuela para que sean los votantes quienes tomen la decisión de participar en este proceso electoral. Hay mucha gente que no cree en el sistema, pero hay un importante número que sí está dispuesto a participar. Por eso, tal decisión debe ser tomada por el pueblo, por los dueños del voto, que son los que sufren todo el desastre que la tiranía ha generado. Por eso, invito al país a organizarnos y abrir el debate en torno a la importancia del voto como herramienta para salir de la tragedia. Vamos a hacer reuniones entre estudiantes, profesionales, amas de casa, obreros, productores, campesinos, todos. En cada sector hablemos de la poderosa herramienta que representa el voto. Que los voceros naturales, los cercanos a la gente, asuman la vanguardia de esta lucha. Las personas quieren ser protagonistas de los cambios y entre todos tenemos la responsabilidad de garantizar un arma de lucha que no represente un riesgo para sus vidas, y esa arma es el voto. El tirano no tiene pueblo, no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún proceso electoral, ni haciendo trampas. La Venezuela democrática es mayoría, pero tenemos que sentirlo y actuar en unidad frente a ese pequeño grupo que no podrá manipular ni esconder la avalancha de votos de rechazo y condena que se le viene encima. Recordemos que la Asamblea Nacional es el único bastión de democracia que queda en el país y debemos defenderla. Para ganar elecciones solo se necesita que salgamos todos a votar. Ah, claro, Topacio está montando en la moto, calentando, claro, porque Topacio se fue de Venezuela, saltó para la oposición, ella se fue de Venezuela creyendo que la iban a ungir como factor fundamental para crear ese chavismo sin Maduro, chavismo originario, para retornar, pero nadie le creyó. Para empezar, no le creyeron los Estados Unidos, y además de eso, la tipa está lo suficientemente contaminada como para estar perfectamente claro que no hay vida ahí, no hay vida. Esta señora está demasiado comprometida en crímenes de lesa humanidad como para tenerla en cuenta en cualquier cosa. ¿Qué le queda? Montarse en la ola. No, hay que ir a elecciones y vamos a las elecciones. Entonces el asunto ahorita está en que todo lo que dijo Juan Guaidó sobre la imposibilidad de hacer elecciones con Maduro en el poder se convierte en este momento en otra tesis que es importantísima. ¿Y cuál es la tesis? El problema ahorita no es elecciones con Maduro, el problema tampoco es elecciones sin Maduro, el problema es elecciones sin Guaidó. Abanderada principal, ahí la tiene Luis Ortega Díaz. Lo demás, que no les sorprenda, porque ya está la mesa servida. El que se deje sorprender es porque no lo vio. Pero en el siguiente segmento quiero hacer una actualización de los embustes, porque es importante siempre hacer actualización de embustes. Embuste, alias Guaidó, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez y Salcedo, y todas las más recientes mentiras han quedado evidentemente selladas con el pacto de la cohabitación que el día de ayer hicieron público. Los espero en el siguiente segmento.